Basílica Catedral de Saint-Denis se encuentra situada en el emplazamiento de un cementerio galorromano que alberga la sepultura de Saint-Denis, considerado como el primer obispo de París y martirizado hacia el año 250. Desde esa fecha ha sido un lugar de peregrinación. Fue construida en el siglo V y Dagoberto en el siglo VII fue su benefactor. Pipino el Breve en ella se coronó como rey en el año 754. Ha sido una de las abadías benedictinas más poderosas de toda la Edad Media. A partir del siglo VI fueron aquí enterrados la mayoría de los reyes y reinas de Francia. Súger, abad de Saint-Denis, era un influyente personaje político, haciendo de la abadía una obra maestra del primer arte gótico, reconstruyendo el edificio, siguiendo nuevas técnicas arquitectónicas, rosetón y bóveda sobre crucero de ojiva, entre otras, inundando el edificio mediante las vidrieras de luz coloreada. En el siglo XIII, bajo el reinado de San Luis, nuevas obras dieron a la basílica su aspecto actual, pero las guerras y la revolución precipitaron su decadencia. Se restauró en el siglo XIX, en particular por Viollet-le-Duc. Se convirtió en catedral en 1966. En el año 1502, el rey de Francia, Luis XII, encargó una tumba en honor de sus antepasados, los duques de Orleans, al escultor italiano Biscardi y a Michele de Aria. El monumento de mármol se erigió originalmente en 1504 en la iglesia celestina de París, hoy destruida. Actualmente se encuentra en la abadía de Saint-Denis. Los dos esposos están yacentes con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en almohadas. Él tiene un león a sus pies, que simboliza la fuerza, ella un perro, símbolo de fidelidad incluso en la muerte. En los laterales y en un nivel más bajo, sus dos hijos, Carlos y Felipe. Francisco I subió al trono cuando murió Luis XII, rey de Francia, con cuya hija Claudia se había casado. Este matrimonio tuvo 7 hijos. Es conocido como el padre y restaurador de las letras, el rey caballero y el rey guerrero. Su reinado permitió a la nación francesa ejercer un papel importante en los asuntos europeos y colocarse como una potencia económica de primer orden. Francisco II se convirtió en rey siendo un adolescente inexperto. Tuvo un breve reinado lleno de conflictos. Isabel de Aragón es hija de Jaime I el Conquistador, reina de Francia durante 5 meses, a partir del matrimonio con el futuro rey Felipe III el Temerario. Luis III y su hermano asociado Carlomán II accedieron al trono conjuntamente de los francos occidentales al fallecer su padre en el año 879. Pipino el Breve, Berta su esposa y el hijo de ambos, futuro Carlomagno, fueron consagrados por el Papa Esteban II en julio del año 754. Carlos V contrajo matrimonio en 1350 con Juana de Borbón, bisnieta de Felipe III el Atrevido. Tuvieron 10 hijos. Era muy religioso, tenía veneración por su antepasado San Luis. Du Guesclin es célebre por el papel que tuvo en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra y España, junto con su compañero de armas Luis de Sancerre. Reconquistaron ambos la ciudad de Guyenne. Carlos VI heredó el trono a la muerte de su padre Carlos V cuando contaba solo 11 años. Carlos VII, hijo de Carlos VI, contrajo matrimonio con su prima María de Anjou, bisnieta del rey Juan II el Bueno. De esta unión nacieron 12 hijos. Muchas tumbas y lápidas de la basílica desaparecieron durante la Revolución de 1789. Algunas se encuentran depositadas en el Museo de Cluny. Luis IX, San Luis, canonizado en 1297, hizo una contribución fundamental a la Basílica de Saint-Denis, al designarla como necrópolis real y, en particular, encargando hacia 1263 una primera serie de 16 figuras yacentes. Han sobrevivido 14 de esas esculturas. Se hallan hoy en los brazos del crucero y, según los grabados del siglo XVIII,
en su ubicación original. Las figuras yacentes se inspiran en las columnas de los portales de las iglesias. Los reyes llevan un cetro y una corona, y los rostros están idealizados, con expresiones majestuosas, cumpliendo una función real. No están representadas muertas, sus ojos están abiertos a la luz eterna, afirmando la creencia de la resurrección, y como esperando el regreso de Cristo, vuelven la vista hacia el sol naciente. Están vestidas al estilo del siglo XIII y en un principio pintadas con colores vivos. A partir del siglo XII se tomó la costumbre de colocar estatuas de animales a los pies de las efigies funerarias yacentes, siendo protectores del difunto en el más allá. También consideraban algunos que se colocaban allí para evitar que el difunto volviese y de esa forma proteger a los vivos. El entierro tripartito del soberano, cuerpo, corazón, entrañas, sorprendentemente se practicaba para conservarlo mejor, ya que a veces moría muy lejos de la necrópolis real. Al tiempo se realizaban 3 figuras para lugares diferentes. El cuerpo, que era considerado como más noble al contener el esqueleto, se enterraba en Saint-Denis, y los corazones y las entrañas en iglesias parisinas. Los cuerpos reales en octubre de 1793 fueron exhumados por los revolucionarios, con el fin de recuperar el plomo de los ataúdes y fabricar balas para la guerra. Luis XVIII en 1817 ordenó encontrar los huesos, inhumándose en un osario en la cripta, donde aún se puede leer la larga lista de los soberanos de Saint-Denis. La basílica, al ser una de las más antiguas del mundo, también fue una de las primeras en ser dotadas de vidrieras. Por su simbolismo y precocidad de ejecución, tienen como característica, según el pensamiento del abad Suger, iluminar el interior como si de una luz divina se tratara. El abad Suger, entre 1122 y 1151, trajo artistas de diferentes partes del Reino de Francia para realizarlas. De las vidrieras del siglo XII solo quedan 5, la mayoría datan del siglo XIX. Algunos elementos fueron desmantelados en 1997 con vistas a su restauración. Enrique II era el segundo hijo de Francisco I de Francia. Fue reconocido duque de Bretaña en 1536 y coronado como rey en Reims en 1547. Contrajo matrimonio con Catalina de Medici en 1533, con la que tuvo 10 hijos, a la vez que tenía una relación amorosa con Diana de Poitiers, que ejercía una gran influencia notable sobre él. La relación se hizo oficial en 1536. Las estatuas yacentes permiten apreciar la evolución del arte funerario, desde las del siglo XII esculpidas con los ojos abiertos hasta las grandes composiciones del Renacimiento, que asociaban la muerte con la esperanza de la resurrección. Estas 2 figuras yacentes reproducen las efigies funerarias en cera y madera, que se presentaban en los lechos de ceremonia, a la muerte de los soberanos. Este conjunto es tan solo un monumento. Los cuerpos de los reyes Luis XVI y su esposa María Antonieta están enterrados en la cripta, en la llamada bóveda borbónica. Luis XVI fue el último monarca con poder absoluto, antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa. Fue guillotinado el 21 de enero de 1793, en la entonces llamada Plaza de la Revolución. Su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte el 16 de octubre de ese año. Esta estatua de María rezando arrodillada es tan solo un epitafio. Murió a los 22 años y está enterrada en la Catedral de Notre-Dame de París. De las vidrieras del abad Suger subsiste una parte de 5, que no fueron destruidas por la Revolución. Al encontrarse muy estropeadas, fueron montadas de nuevo en el siglo XIX. Este relicario sustituye al erigido en el siglo XII, realizado en orfebrería tachonada de piedras preciosas, que sostenía las 3 cadenetas de plata de los 3 mártires.
En el siglo XIII fueron reconstruidas las partes superiores del presbiterio del Abad Súger, edificado de 1140 a 1144, que estaba destinado a mostrar los relicarios de los santos mártires. Entre cada una de las 7 capillas del ábside no hay muros, aumentando la calidad de la presentación de los relicarios de los santos mártires. Gracias al culto muy popular de Saint-Denis, la basílica vinculó muy pronto su destino con el de la realeza, convirtiéndose en la necrópolis privilegiada de los soberanos franceses. Cada nueva dinastía perpetuó esta tradición para afirmar su legitimidad. En ella están enterrados 42 reyes, 32 reinas, 63 príncipes y princesas y 10 grandes del reino. Hay unas 70 estatuas funerarias yacentes, que representan a un personaje tumbado, y varios cenotafios, monumento en el que el cuerpo no está presente en el interior. En un principio, los cuerpos de los soberanos medievales y renacentistas fueron enterrados directamente bajo los monumentos esculpidos, pero a partir de Enrique IV de Francia fueron depositados en la parte central de la cripta, en el lugar donde se encontraba la bóveda funeraria de los Borbones, hasta la época de Enrique IV y desde Carlos VI, cuando moría el soberano, se creaba una efigie funeraria con su cuerpo. Tenía un rostro de cera y le servían comidas solemnemente durante varias veces al día. Al realizar las exequias fúnebres, el ataúd se colocaba dentro de un catafalco y la efigie efímera en la parte superior, representando todo el conjunto, la permanencia de la monarquía, siendo depositados todos estos soberanos en ataúdes de plomo muy sencillos y revestidos de madera. Las tumbas reales han sufrido muchos deterioros desde el comienzo de su construcción a principios del siglo XIII, algunas por daños naturales causados por el tiempo, otras por la profanación del ser humano. La principal destrucción en el interior tuvo lugar por los revolucionarios de 1793, cuando la Convención Nacional ordenó en los edificios de la República la destrucción de todos los signos del feudalismo y de las tumbas reales y nobiliarias. El abogado y político revolucionario Bertrand Barrère, con el pretexto de recuperar el plomo de los ataúdes, propuso atacar las cenizas inmundas de los tiranos para celebrar el primer aniversario del asalto a las Tullerías el 10 de agosto, siendo el primer monumento funerario destruido el de los merovingios y carolingios a principios de agosto, continuando la destrucción los obreros asignados en octubre. 2 tumbas de metal que conservan a los hijos de San Luis, muertos en la infancia. Roberto de Borgoña estuvo ya desheredado como conde antes de nacer. En el lugar donde se reunían los reyes y reinas merovingios se encuentran las estatuas yacentes de Clodoveo, primer rey franco-cristiano, su hijo Childeberto y Fredegunda. Fueron traídas a este lugar desde diversas iglesias parisinas. Dagoberto fue el primer rey de los francos enterrado en esta basílica. Su moral fue muy criticada al tener 3 reinas casi simultáneamente y varias concubinas. Al divorciarse de su esposa Gomatruda, sin tener hijos, hizo que la nueva reina fuera Nantilde, una sajona sierva de su propio séquito, dando a luz a Clodoveo II, que más tarde sería rey de Neustria y Borgoña. Al tiempo, con la joven Ragnetruda, tuvo a Sigeberto III, que pasado el tiempo fue rey de Austrasia. La tumba del rey francés Luis XII y de su esposa Ana de Bretaña es una obra temprana del Renacimiento francés. Simboliza una ruptura con las representaciones tradicionales. Está influenciada por fuentes clásicas, especialmente romanas, inspirada quizás en Andrea Sansovino y en otros escultores florentinos contemporáneos. Al estar retratados los difuntos con una verdad y una sensibilidad muy natural, que pocas veces se igualó en el norte de Europa durante todo el siglo XVI.
Las máscaras mortuorias están hechas a partir del molde de cera del cadáver durante el embalsamamiento, con una representación muy realista. En el lecho funerario del nivel inferior descansan los cuerpos yacentes y en el nivel superior, que representa a los vivos, el rey y la reina están arrodillados rezando, siendo muy curioso que no lleven corona. La sillería del coro en el arte gótico consiste en una fila de asientos unidos entre sí y alineados a lo largo de los muros del coro de las catedrales, de las colegiatas o abaciales, destinados a los miembros del clero, a los religiosos de un monasterio, de un capítulo o incluso a los laicos reunidos en consejo. Al principio eran simplemente útiles y cumplían una función. Con el tiempo se han convertido en una verdadera obra de arte. Estos asientos, utilizados por los monjes, dan testimonio de la introducción del Renacimiento en el mundo gótico. Fueron encargados por el cardenal Georges d'Amboise, un eclesiástico y hombre de Estado francés, obispo de Montauban, arzobispo de Narbona y de Rouen, cardenal de Alejandro VI y legado de Julio II en Francia. También fue primer ministro del rey Luis XII, coleccionista de arte, bibliófilo y mecenas. Este cardenal recogió una gran cantidad de obras de arte de Italia. Ayudó a traer las primeras obras del Renacimiento de este país a Francia. También decidió la venida a Francia del artista italiano Andrea Solari. Gran coleccionista de arte, poseía un cuadro del Perugino y al final de su vida una biblioteca de más de 250 manuscritos. El órgano principal, situado sobre el atrio a los pies del templo, le construyó Aristide Cavaillé cuando tenía 23 años en 1840. Lleva un número considerable de innovaciones, convirtiéndolo en un prototipo único en el mundo. Inició la era del órgano romántico, siendo considerado como el original clásico francés. El antiguo tesoro de la basílica estaba formado por un gran número de piezas culturales o históricas de orfebrería, que fueron recogidas durante su larga historia. En el periodo del antiguo régimen, las insignias reales de la monarquía francesa se conservaban en este tesoro litúrgico. Los monarcas, desde la época carolingia, le hicieron importantes donaciones de preciosos manuscritos o prestigiosas piezas de orfebrería. Alcanzó su apogeo en el siglo XII. Junto al tesoro litúrgico se guardaban también las insignias, objetos utilizados para la coronación de los reyes o emblemas sagrados del reino. A pesar de los robos o saqueos, en 1634 contenía 445 grupos de objetos. Era famoso en toda Europa, recibiendo multitud de visitas. Durante la Revolución Francesa, muchos elementos fueron dispersos o destruidos, conservándose en la actualidad algunos en el Museo del Louvre o en el Departamento de Monedas, Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia. Durante el Primer Imperio y la Restauración se intentó reconstituirle mediante la compra de piezas históricas, desapareciendo 6 de estos objetos en 1882. Destacan de entre todas las coronas destruidas la de San Luis, las de Carlomagno y la de Enrique IV. Y entre las insignias destruidas o desaparecidas hay varios cetros reales, entre ellos el cetro de la Rosa de las Reinas de Francia, el llamado cetro de San Luis y el cetro de Dagoberto, y en 1798 fue vendido el broche que se utilizaba para cerrar el manto de la coronación. Consistía en un rombo de oro rodeado de perlas, con una flor de lis en el centro enriquecida con rubíes de retama. El acceso a la cripta se realiza por 2 entradas laterales de la escalera de subida al presbiterio. El verdadero cementerio de los reyes es la cripta, la parte más conmovedora de la basílica. Su arquitectura nos sumerge en los tiempos más antiguos del edificio. Emana una atmósfera que nos invita a la contemplación, entre el osario, la bóveda borbónica y la capilla de los príncipes.
En la moderna bóveda de Borbón de 1970 están enterrados bajo lápidas de mármol negro Luisa de Lorena, Luis VII, Luis XVI, María Antonieta, Luis XVII y queda vacía la tumba para Carlos X. La pequeña capilla cerrada de los príncipes contiene los restos mortales de los miembros de la familia real que murieron o fueron repatriados después de la Revolución, depositados en vasos o canopos en las estanterías de un armario. La cripta arqueológica presenta los restos de los primeros edificios. Albergó los enterramientos de los santos mártires Denis, Rústique y Eleuteri. El osario de los reyes contiene los huesos exhumados de las tumbas reales durante la Revolución Francesa, recogidos por Luis XVIII. Luis José produjo en los reyes un gran regocijo, al ser el primer hijo varón, pero no llegó a reinar al morir muy pronto, al igual que su hermano del mismo nombre, que al ser guillotinado su padre, el 21 de enero de 1793, los monárquicos lo proclamaron rey con el nombre de Luis XVII. El reinado de Luis XIV, apodado el Rey Sol, es el más longevo de la historia. Duró 72 años y 110 días. Francia se convirtió en la primera potencia europea durante este largo reinado, haciendo valer su poderío militar. Charles de Valois fue conde de Auvernia, de Angulema y de Ponthieu, entre otros títulos. Luis XVIII el Deseado fue el primer monarca de la restauración borbónica en Francia. Enrique IV fue el primer monarca de Francia proveniente de la Casa de Borbón, una rama cadete de la dinastía de los Capetos. Con la momia de María Teresa, el pintor Martín Drolin hizo una pintura de color marrón, resultante de materia orgánica, molida con aceite. La primera gran excavación bajo el altar mayor se produjo en 1859 por Viollet-le-Duc, con una perspectiva más científica. Entre 1953 y 1976, Edouard Salin y Michel Fleury excavaron más de 60 tumbas. Para concluir, conviene recordar que la verdadera historia de Saint-Denis comenzó con Denis, evangelizador de los Parisi, descrito por Gregorio de Tours como uno de los 7 obispos misioneros de la Galia, del que se cuenta que hacia el año 250 sufrió el martirio en París durante la persecución de los cristianos.